Ante todo quiero agradecerte que me sigas en mi canal Modesto Fismat, un canal dedicado a la discusión de temas de física y matemáticas. Hoy quiero en este video discutir cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal no homogénea utilizando el método que conocemos como variación de parámetros. Ya en mi canal hay otro video donde discuto cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal no homogénea, que es una ecuación de este tipo, utilizando un método que conocemos como el método de los coeficientes indeterminados. Ahora, ¿por qué es importante conocer este método si ya tenemos un método para la resolución de ese tipo de ecuaciones? Porque el método de los coeficientes indeterminados tiene una limitante. La limitante que tiene es que la función f de x que aparece en la ecuación, que hace inhomogénea la ecuación diferencial, debe ser una función tal que sus derivadas contengan un número finito de términos. Si la función f de x es tal que las derivadas sucesivas de f de x no contienen un número finito de términos, entonces el método de los coeficientes indeterminados no se puede aplicar. Y en ese caso debemos aplicar un método diferente para resolver la ecuación diferencial. Uno de esos métodos es el que te explico en este video, ampliamente utilizado en los cursos de ecuaciones diferenciales, que es el método de variación de parámetros. Veamos, por ejemplo, la siguiente ecuación diferencial. Te voy a explicar el método resolviendo un ejemplo. Supongamos que tenemos la ecuación diferencial segunda derivada de y respecto de x más y igual a la secante de x, por ejemplo. Esa ecuación que está ahí. Si te fijas, es una ecuación diferencial no homogénea, pero ese término que tenemos aquí, secante de x, que es la f de x que he escrito aquí de manera genérica, si yo hallo las derivadas sucesivas de esa función, no voy a tener un número finito de términos, porque la derivada de la secante es la secante por la tangente. O sea, la primera derivada ya me da una función más compleja que la f de x que está aquí. Y si a esa primera derivada, que es secante por tangente, le hallo la segunda derivada, entonces me va a dar una función todavía más larga. Y así me voy a ir. Es decir, esta función que está aquí es una función tal que sus derivadas sucesivas no contienen un número finito de términos. Esa sería una ecuación donde el método de los coeficientes indeterminados no se podría aplicar. Te voy entonces a mostrar cómo se aplica el método de variación de parámetros y lo voy a hacer resolviendo este ejemplo que he escrito aquí. Bien, ¿qué es lo primero que debemos entender, tener claridad? El método de variación de parámetros es un método que consiste en que tenemos que resolver o realizar un conjunto de tres operaciones. Vamos primero a tener que resolver una ecuación diferencial, luego vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones algebraicas y finalmente vamos a tener que resolver un conjunto de integrales. Esos tres conjuntos de operaciones básicas debe quedarnos claro que vamos a tener que aplicarlos cuando aplicamos variación de parámetros. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que parece un método que conlleva muchas operaciones, lo que sí quiero transmitirte es la idea de que es un método que es conceptualmente simple. O sea, en su conceptualización matemática, el método de variación de parámetros es un método sencillo. Entonces, con esa claridad, con esa idea, con esa tranquilidad, vamos entonces a resolver esta ecuación utilizando variación de parámetros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Paso 1. Lo primero que vamos a hacer al aplicar variación de parámetros es resolver la ecuación diferencial homogénea asociada. Es decir, voy a ir a la ecuación diferencial dada
y el término que está aquí lo voy a hacer 0. Me va a quedar entonces la segunda derivada de y respecto de x más y igual a 0. Esa es la ecuación homogénea asociada y esa ecuación la vamos a resolver. Esa es una ecuación con coeficientes constantes de segundo orden que resolvemos fácilmente. Entonces escribo la ecuación característica m cuadrado más 1 igual a 0. Si resolvemos aquí nos queda que m1 es igual a i y m2 es igual a menos i. Esas son las raíces de esa ecuación característica. Por tanto, la solución de esa ecuación homogénea asociada es y igual a c1 por el seno de x más c2 por el coseno de x. De esa manera quedaría. De hecho, si no lo recuerdas cómo se resuelve esta ecuación, en mi canal hay también un conjunto de videos donde trato el tema de ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes. Bien, esa es la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Llegamos ahí. Ese es nuestro primer paso. Ahora, paso 2. Una vez que nosotros tenemos esa solución, vamos ahora a hacer lo siguiente. Fíjate que aquí en esta solución de esta ecuación C1 y C2 son constantes. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a reescribir esa expresión y ahora esos términos C1 y C2 no los vamos a considerar constante. De hecho, lo voy a escribir con una letra diferente. Entonces, vamos a decir que y lo podemos escribir como, en lugar de C1 voy a escribir A por el seno de x, más en lugar de C2 escribo B por el coseno de x. Lo vamos a escribir de esa manera. Donde ahora la clave es que A y B no las vamos a considerar constantes, sino que las vamos a considerar funciones arbitrarias de x. Es decir, parámetros que varían. De ahí viene el nombre del método, de variación de parámetros. Entonces, nota la clave. Resuelvo la ecuación diferencial homogénea asociada y escribo una expresión similar a la solución que tengo aquí, pero ahora donde estas son funciones arbitrarias de x. Y ahora que escribo esta como funciones arbitrarias de x, voy a suponer que esa nueva expresión es la solución de la ecuación diferencial no homogénea original que me han dado. Ahora reitero, tomando A y B como funciones arbitrarias, como parámetros que van a variar. Esa es la clave del método. Bien, si ahora yo digo que esta expresión es una solución de esta ecuación diferencial, quiere decir que si yo sustituyo esa expresión aquí y a sus derivadas, debe darme una identidad, porque así se demuestra si una función dada es una solución de una ecuación diferencial. Tú sustituyes la función a sus derivadas en la ecuación diferencial y debes llegar a una identidad. Vamos entonces a hacer eso. Vamos a sustituir a y a su segunda derivada, que aparece aquí, en esa expresión. Bien, vamos entonces a hallar la primera derivada. Entonces, la primera derivada de y respecto de x, recuerda que A y B son funciones arbitrarias de x. Entonces ahora tengo a por la derivada del seno, que es el coseno, más seno por la derivada de a, porque a es ahora una función de x. Entonces, más a' por el seno de x. Y ahora tengo más b por la derivada del coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces, menos b por el seno de x, más el coseno por la derivada de b, que es una función de x. Entonces, más b' por el coseno de x. Me queda de esa manera. Ahora bien, aquí viene otro paso importante. Si a y b son dos funciones arbitrarias de x, yo puedo entonces someterla a dos condiciones.
¿A qué condiciones voy a someter a y b? Voy a decir que la suma de los términos que contienen a las derivadas de los parámetros es igual a 0. Voy a aplicar esa condición. Es decir, en esta primera derivada voy a decir que el término a' seno de x más b' coseno de x, que son los términos que contienen a las derivadas de a y b, voy a decir que eso es 0. Lo voy a someter a esa condición. Vamos a decir que esa es nuestra condición A. Si es así, si este término más ese es 0, entonces mi primera derivada en realidad queda derivada de y respecto de x igual a a' seno de x menos, esos son los términos que hice 0. Me queda a coseno de x menos b seno de x. Esa en realidad es mi primera derivada, porque yo apliqué esta condición ahí. Recuerda, hay dos funciones arbitrarias, las puedo someter a dos condiciones. Si yo tuviera una ecuación de tercer orden aquí, entonces tendría al final tres funciones arbitrarias, debería someterla a tres condiciones. Bien, entonces ahora vamos a hallar la segunda derivada. La segunda derivada la llamo de aquí, porque ya estos términos he dicho que son 0. Entonces la segunda derivada de y respecto de x, nuevamente tengo a por la derivada del coseno, que es el menos seno, entonces me queda menos a seno de x más a' coseno de x, derivando otra vez aquí. La derivada del menos seno, la derivada del seno es el coseno, entonces me queda menos b coseno de x, y la otra me queda menos, lo voy a poner aquí debajo, b' seno de x. Llego a esa segunda derivada. Ahora, fíjate un detalle importante. Aquí en la primera derivada yo apliqué la condición de que la suma de los términos que tienen a' y b' lo hice 0. Cuando llego a la segunda derivada, que es ya la última derivada que voy a hacer, ahí no aplico eso. Solamente aplico mi condición en la primera derivada. Si mi ecuación diferencial fuera de tercer orden, entonces yo tendría que hallar una primera derivada, una segunda derivada y una tercera derivada. Cuando yo hago la primera derivada, aplico mi condición. Cuando hago la segunda derivada, aplico mi condición también, pero no en la tercera derivada. Es decir, en la última derivada que haga, sea cual sea, no voy a aplicar la condición. ¿Por qué hacemos eso? Porque ahora vamos a sustituir en la ecuación diferencial dada. Y la última condición la vamos a sacar cuando sustituyamos todo en la ecuación diferencial dada, para que esa última condición tenga al término que hace inhomogénea la ecuación diferencial. Esa es la clave. Entonces, ya tenemos la segunda ecuación, tenemos la segunda derivada, tenemos la primera y tenemos la función. Vamos a sustituir aquí en la ecuación original dada. Entonces me dice, la segunda derivada de y respecto de x. Pero la segunda derivada de y respecto de x es esta. Entonces me queda menos a seno de x más a' coseno de x menos b coseno de x menos b' seno de x. Esa es la segunda derivada más y. Entonces más y, donde y es esta, a seno de x más b coseno de x, y eso igual a secante de x. Cuando yo escribo eso, yo puedo ver entonces que a menos a seno de x se elimina con a seno de x. Y puedo ver que menos b coseno de x se elimina con b coseno de x. Y me queda entonces a' coseno de x, que es este término, menos b' seno de x, que es este término, igual a secante de x. Si te das cuenta,
he obtenido una segunda condición sobre las derivadas de las funciones arbitrarias a y b, pero ahora que contiene al término que hace inhomogénea la ecuación diferencial. Esta es mi condición b. Por eso es que la última condición la saco cuando sustituyo todo en la ecuación diferencial original. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora dos condiciones arbitrarias. Tengo a' seno de x más b' coseno de x igual a 0 y a' coseno de x menos b' seno de x igual a secante de x. Con esas dos condiciones voy ahora a pasar al segundo conjunto de operaciones que te mencioné que tenemos que realizar. Voy a formar un sistema de dos ecuaciones con dos ecuaciones algebraicas. Para mí son ecuaciones algebraicas con dos incógnitas. Mis incógnitas son a' y b' que tengo que resolver. Bien, es lo que vamos a hacer ahora en este momento. Bien, voy a borrar entonces de este lado. Ya no necesitamos esta parte de acá. Y lo que nos queda entonces es nuestra ecuación que tenemos que resolver. La reescribo aquí. Segunda derivada de y respecto de x más y igual a secante de x. Y las dos condiciones que he obtenido aquí para las funciones arbitrarias a y b. Es a' seno de x más b' coseno de x igual a 0 y a' coseno de x menos b' seno de x igual a secante de x. Tenemos eso. Bien, ¿qué debemos hacer ahora? Lo que vamos a hacer es trabajar estas dos ecuaciones que tenemos ahí como un sistema de dos ecuaciones algebraicas con dos incógnitas, que son a' y b', mis incógnitas que debo encontrar. Bien, resolver eso no es complicado. Vamos a hallar el determinante del sistema. El determinante del sistema pues está formado por seno de x, coseno de x. Aquí tengo coseno de x y aquí tengo menos seno de x. Cuando yo resuelvo eso, lo que tengo aquí es menos seno al cuadrado de x. Y aquí tengo menos coseno al cuadrado de x. Eso es igual a menos 1. Ese es el determinante del sistema. Quiero hallar a A', entonces A' lo vamos a resolver, bueno, lo vamos a poner aquí más bien, vamos a hacerlo así. A' vendrá dado como un determinante donde sustituyo la primera columna por 0 y secante de x, y aquí tengo coseno de x menos seno de x, y eso dividido entre el determinante del sistema, que es menos 1. Cuando nosotros hacemos eso, esto es 0, y aquí me queda menos secante por coseno. La secante por el coseno es 1, pero me da menos 1, entre menos 1 da 1. Es decir, que esto es 1. Eso es A'. Bien, ya tenemos eso resuelto para A', lo hacemos ahora aquí de este lado para B'. Y entonces lo que vamos a tener para hallar a B', lo vamos a hallar nuevamente como un determinante donde sustituyo la segunda columna. Aquí tengo seno de x, aquí tengo coseno de x, y la segunda columna la sustituyo por 0 y secante de x, y eso dividido entre menos 1. Aquí lo que tenemos es seno por secante. La secante es 1 sobre el coseno, entonces seno por secante significa tangente. Entonces entre menos 1 esto es igual a menos la tangente de x. Llegamos entonces a que hemos encontrado quién es A'. A' es igual a 1,
y hemos encontrado quién es b'. B' es igual a menos la tangente de x. Tenemos eso. Ahora bien, si a' es 1, pero a' es la derivada de a respecto de x, por tanto, quiere decir que a yo lo puedo encontrar como la integral de 1 que tengo aquí por diferencial de x, es decir, x. Como es una integral indefinida, le sumo una constante arbitraria, x más c1, de esa manera. Y de la misma manera, tengo b', pero b' es la derivada de b respecto de x. Y quiere decir entonces que b lo puedo encontrar como la integral de menos la tangente de x diferencial de x. La integral de menos la tangente es el logaritmo natural del coseno. Por tanto, me queda que b es igual al logaritmo natural del coseno de x y le sumo una constante arbitraria que le vamos a llamar c2. Eso es lo que tenemos. Hemos entonces encontrado quién es a y quién es b. Una vez que tenemos eso, tenemos que regresar a la función que nosotros encontramos, a la función que nosotros escribimos, donde pusimos la a y la b como funciones arbitrarias de x. Si tú recuerdas, la solución que nosotros propusimos para esta ecuación diferencial era y igual a por el seno de x más b por el coseno de x. Llegamos a ella cuando resolvimos la ecuación diferencial homogénea asociada a la ecuación dada y sustituimos las constantes por funciones a y b que dijimos que eran funciones arbitrarias de x. Ahora que ya hemos encontrado quién es a y quién es b, la sustituimos aquí, en esta expresión que propusimos como solución de la ecuación diferencial no homogénea original. Y por tanto nos queda que y viene dada como a, pero a es esta expresión que está aquí, x más c1 por el seno de x, más b, y b es esta expresión que está aquí, logaritmo natural del coseno de x más c2, y eso por el coseno de x. Y esa expresión que está ahí, cuando hacemos esa sustitución, esa es la solución general de la ecuación diferencial no homogénea que se nos ha dado. Si ves entonces, es un método que implica una serie de operaciones, pero no es conceptualmente difícil. La idea es fundamentalmente, recapitulando, escribir la ecuación homogénea asociada, resolverla y en esa solución plantear que las constantes ya no son constantes, sino que son funciones arbitrarias de x y que esa nueva función, considerando a y b funciones arbitrarias de x, es solución de la ecuación original. Entonces, si esta función la considero solución de la ecuación original, la sustituyo a ella y sus derivadas en la ecuación original, con el pequeño detalle de que como son funciones arbitrarias, debo imponer tantas condiciones como funciones tengo. Y voy imponiendo esas condiciones sobre los términos que voy encontrando en las derivadas que implican a las derivadas de a y de b, excepto en la última derivada. En la última derivada no impongo ahí la condición, sino que sustituyo todo para obtener mi última condición, incluyendo al término que hace inhomogénea a la ecuación. Cuando he hecho eso, escribo las condiciones que obtuve y las trato como un sistema de ecuaciones algebraicas que lo resuelvo para encontrar mis incógnitas, que serían a', b', c', cuantas sean. Una vez que las hallo, pues esas a' y b'
las veo como derivadas respecto de x, las integro y ahí obtengo a, b, c, las que sean. En cada integral que haga aquí, agrego una constante, ahora sí, una constante arbitraria, y reescribo quién es a, quién es b, quién es c, las que sean, en la solución que propuse, y llego a la solución general de la ecuación diferencial no homogénea dada, que ahora tiene dos constantes arbitrarias, C1 y C2, como debe ser. En eso consiste el método de variación de parámetros. Un método que necesitamos aprender a resolver, porque si la función que está aquí no tiene derivadas que tengan un número finito de términos, otro método muy conocido, que es el de coeficientes indeterminados, no podría ser aplicado. Espero pues que este video te haya quedado suficientemente claro cómo se aplica el método. De hecho, el nombre mismo ya entendemos de dónde viene el nombre de variación de parámetros, y ojalá te sea de utilidad en tu curso de ecuaciones diferenciales. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like. Si tienes algún comentario, déjamelo. Es importante para mí la retroalimentación de tus comentarios. Y sobre todo te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fismat.